Muy buenas tardes y bendecido jueves, hoy jueves de perlitas, bienvenidas. El día de hoy trataremos el tema de la oscuridad del legalismo. ¿Alguna vez has sentido que has sido presa de este tema del legalismo, de la religiosidad, cuando estás muy aferrado a la norma y qué consecuencias eso tiene para nuestra relación con Dios? Bienvenidas esta tarde y hoy trataremos la oscuridad del legalismo. Muy bien, entonces pues hay un pasaje que nos da la pauta de este tema, un ejemplo muy bonito, de mucha enseñanza, que está en el capítulo 3 de Juan. Es el encuentro que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, ¿verdad, Leti? Sí. Bueno, aquí creo que seguía yo. Sí, seguía yo. Ya le iba a hacer. Creo que a Clau le toca. ¿Qué hacemos? ¿Le cortamos? Bueno. Ok, bueno. Sí, justamente el encuentro con Nicodemo, de Jesús con Nicodemo, resulta siendo un encuentro que muestra mucho el lado humano, por un lado, y por otro lado, la majestuosidad de Dios y de Jesús, pero al mismo tiempo su majestuosidad en mucha humildad y mucha certeza. Entonces es un pasaje muy bonito, además, que nos revela algo espectacular, que yo digo todo el resto de la Biblia se puede perder si ese versículo 16 se queda ya. Con eso tenemos esto, digamos que todo el resumen de la Biblia. Este encuentro empieza pues contándonos que Nicodemo había visto muchos de los milagros, pasada la Pascua, todo lo que hace Jesús, y entonces él identifica que Jesús tenía algo muy especial y que realmente estaba enviado de Dios para enseñarnos. Y dice, pero como que todos estaban muy complacidos con todo lo que había hecho Jesús, pero Jesús es prudente, no se confía porque conoce más que nadie la naturaleza humana. Entonces, justamente aquí está evidente cómo Nicodemo lo busca en la noche. Los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de Juan nos dice cómo él lo busca en la noche, evidentemente porque pues no quiere ser visto. Él era un doctor, un maestro de la ley, y no quería pasar por, como tener la humildad de decir hay cosas que me inquietan, hay cosas que no entiendo, ¿sí? Porque pues él tenía como una vestidura que imponía autoridad. Entonces él le dice reconoce en Jesús su figura, lo que es él. Dice, evidentemente tú eres una persona enviada por Dios para enseñarnos. Y Jesús le dice muy acertadamente, como él rehuye a los nombres, a los títulos, a los honores. Él no responde como diciendo, ay, sí, gracias por lo que, ¿no? Porque me estás diciendo que sé mucho, que soy un enviado de Dios, o que reconoces lo que enseño, o los milagros que hago, sino que le dice, voy a leer textualmente, de verdad te digo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Cómo el Señor sabe y escudriña de una manera muy especial lo que tiene el corazón, y eso era lo que le inquietaba a Nicodemo. ¿Cómo entrar al reino de los cielos? Le escucha hablar del reino de los cielos permanentemente, y entonces dice, pues ¿cómo entro al reino de los cielos? Y él va al punto, ¿no? Se me estás buscando por eso, y eso es lo que le contesta. Dice, hay que nacer de nuevo, ¿sí? Y aquí le plantea algo. Por eso es la oscuridad del legalismo, ¿no? El tema de hoy, que me pareció como muy, muy acertado, porque lo busco en la oscuridad de la noche, ¿no? Una persona que estaba regida por la ley, muy cuadriculada en los temas de Dios, en los temas
del amor, del darse, o sea, porque la cultura judía pues era una cultura que estaba regida mucho por las leyes y como que no iban a terminar nunca de hacer leyes porque iban a necesitar muchas más, ¿no? Y se encuentra con un Jesús de una absoluta sencillez, en la que reconoce a Dios y dice, y le dice que tiene que nacer de nuevo. Dice, bueno, ¿cómo es posible que yo entre nuevamente al vientre de mi mamá, ¿no? Ya siendo viejo. Entonces, él le dice, le contesta a Jesús que lo que es carne, ¿sí? O sea, todo esto que vemos es solamente un reflejo vago de lo que es la parte espiritual, ¿sí? La carne es carne y no significa que tengas que nacer en la carne, ¿sí? Sino que le dice a Nicodemo, no eres carne, no eres solamente carne, o sea, eres, pero no eres solamente esto que estás viendo, ni tu vestidura, ni tu sabiduría, ni la ley que sabes, ni el conocimiento que tienes. Hay una parte importante y es la parte espiritual, y es a esa espiritualidad a la que se refiere Dios, Jesús en este caso, cuando le dice tienes que nacer de nuevo. Y cuando uno dice tengo que nacer de nuevo, pues el nacer de nuevo implica una muerte, ¿sí? Tiene que morir el viejo yo para que nazca el nuevo yo. Y eso se lo explica de manera espiritual. Luego le habla de cómo es el espíritu, cómo actúa el espíritu, y le da un ejemplo bellísimo que lo podemos ver en el versículo 8 de este mismo. Dice, el viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va tampoco. ¿De dónde va? Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del espíritu. ¿Sí? Entonces, ahí lo coloca, ahora sí como yo digo en términos de boxeo, contra las cuerdas, ¿sí? Porque alguien que ha vivido en ese extremo legalismo, ¿no? De cumplo la ley, obedezco toda la ley de Moisés y o sea, que ha vivido bajo los parámetros de esto es lo bueno, y eso, ni sus éxitos, ni sus fracasos, ni sus títulos, ni nada de eso lo va a hacer entrar al reino de los cielos. Nada de lo que ha hecho, nada de lo que ha cumplido en ese fin de entrar al reino de los cielos lo va a llevar ahí. Qué importante esto que mencionas, Clau. O sea, bueno, no se trata de menoscabar la ley ni la norma, pero pues de qué me sirve cumplir todo si el corazón está entenebrecido. Yo puedo cumplir bien las leyes, pero tener un corazón completamente duro. Entonces como si yo al estar ciega en la oscuridad, por más luz que me pongan, voy a seguir estando ciega, ¿sí? Si soy una persona sorda, yo le puedo decir súbele el volumen, y no voy a entender o comprender realmente de qué se trata todo esto de la salvación, más que nada. Sí, y realmente ya cuando le dice, hay una parte en la que le dice que solamente alguien que viene de Dios, que viene del cielo y de lo espiritual, puede revelar las verdades espirituales, ¿sí? O sea, él se le revela también a Nicodemo como el Hijo de Dios, ¿sí? Dice, solamente quien ha bajado de lo espiritual, de Dios, y conoce estas verdades divinas, puede revelarlas, ¿sí? Dice, pero tú ni siquiera me crees las verdades terrenales que te he revelado, ¿sí? No me has creído en digamos, en las verdades simples. Ahora, ¿cómo te voy a revelar? No me creerás tampoco las otras, ¿no? Claro. Es el encuentro de más que de dos filosofías o de dos religiones. Es básicamente entender que pues Nicodemo decía un momento, pues la salvación es por obras. El Señor dice no, la salvación es obra mía. Y Nicodemo podía decir, pero pues
hay que merecer la salvación. Y el Señor le estaba diciendo, no, hay que aceptarla. El tema de aceptar la salvación sí tiene un trasfondo muy espiritual y no podemos almatizar o volver todo psicológico el tema de nuestra relación con Dios, porque entonces caemos en el déficit del legalismo, lo cual es una dificultad muy grande para el espíritu, porque vamos a estar bajo la sombra del miedo. Nunca voy a ser suficiente para cumplir y ganar esto de parte de Dios, para ser agradable a Él o para no fallarle. Si le fallo, entonces voy a caer en fracaso. Y pues si le unamos el miedo al fracaso y pues todo lo que acarrea la falta de aceptación, entonces es muy fácil que se apague todo. Es muy fácil trabajar bajo la sombra, obviamente conociendo la ley, tratando de cumplirla, y pues de esto se trata, de librarnos de todo esto, que nos quitemos de esa dificultad y por supuesto como si nos estuviéramos encontrando nuevamente cara a cara con el Señor y decirle, bueno, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Es posible que yo pueda acarrear todo un 10 en los 10 mandamientos? No, hice un 9, pero pues si de lo que se trata es quitar la soberbia de mi corazón, quitar el orgullo, de lo que se trata es quitar la amargura de lo que los otros no cumplen conforme a la ley, de pronto sí veo que tienen gracia. Es eso de lo que tenemos que evitar a toda costa, caer en el legalismo. Sí, así es. Y pues el legalismo nos lleva a ver las cosas totalmente diferentes a como lo veía pues Jesús con Nicodemo. Y pues un tema tan sencillo como lo que es la agricultura, pues en realidad pues sabemos que la agricultura sin una semilla pues no da fruto. La tierra sin esta vital fuente de vida pues no va a dar nada de fruto. Y pues Nicodemo creo que pues él aparentemente pues no sabía de eso. Él creía que la tierra pues podía dar fruto pero sin semilla, y es increíble cómo personas que en ese tiempo estaban pues tan estudiadas porque eran como maestros pues pensaran algo así, ¿no? Pero pues bueno, él era lo que pensaba, y los legalistas pues eran así como su forma de pensar. Uno preparaba la tierra pero se olvidaba de lo principal, de la semilla, para dar el fruto. Y pues como ya sabemos, pues Nicodemo pues fue legalista, y pues él da mucha importancia a lo que el agricultor aportaba, pero se le olvidaba lo que la semilla aportaba, o sea, a la tierra. Y pues Nicodemo fue legalista, y él adquirió el legalismo de una forma muy sincera. Y la verdad que él siempre veía las cosas como que muy diferentes. Los temas que eran más importantes eran totalmente vistos por otro esquema. Y pues la verdad que él era pues un fariseo, el cual enseñaba lo que la fe debía de ser, que era algo externa. O sea, ellos lo manifestaban por forma de sus vestiduras, unas vestiduras totalmente diferentes, su forma en cómo se comportaban, su lenguaje o el sonido de sus oraciones, los regalos ya sea que daban o recibían, no sé, en ese tiempo. Y para los fariseos pues todo esto eran elementos que mostraban, digamos, los niveles de espiritualidad. Entonces pues si decimos o llegamos a decir que los fariseos pudieran haber sido, si hubieran sido agricultores, pues hubieran tenido las tierras pues las más especiales y las más organizadas, sí, de ese tiempo, ¿no? Con silos dibujados, las cercas pintadas de blanco, la tierra arada y regada, todo en orden, todo muy bonito.
Y también pues ellos, si hubieran sido pues agricultores, pues hubieran estado quizás como a veces nosotros mujeres que vamos a tomar un café y queremos planear nuestra vida, y de la vida no planeamos nada y nos la vivimos platicando de otras cosas, ¿no? Del esposo o de las amigas que no son parte así de mucha unión, pero ellos así estaban. Ellos hubieran podido ir a un café y estar discutiendo los temas de la agricultura de una forma totalmente diferente, como temas así, pues, qué sombrero hay que usar, si de ala ancha o una gorra de visera, o qué ropa hay que usar, si un overol o un pantalón de mezclilla. Se perdían quizás en este tipo de cosas, cuando lo más esencial era quizás pues ver qué es lo que hacía falta, porque aunque ellos tenían muchas reuniones para ver cómo hacerle para, digamos, sembrar, cultivar, ellos casi no recogían fruto. Ellos tenían muy poco, digamos, cosecha de fruto, y a su vez había una persona pues que era inculta ahí en Galilea, y sin embargo él sembraba y cosechaba pues en 3 meses lo que todo lo de una generación de los fariseos no podía ellos cosechar. Este hombre de Galilea cosechaba pues por mucho, y pues los fariseos pues ya se imaginarán, se enojaban, se airaban, se frustraban, y pues todavía ellos iban con esa persona, y su solución, o como ellos entablaban algo de decir, oye, ¿por qué? ¿Cómo le haces? Al contrario, o sea, ellos criticaban sus métodos de esta persona. Entonces, pues bueno, Nicodemo era totalmente diferente a los demás fariseos, y él veía en Jesús cómo hablaba, y también se enternecía de cómo ver a la gente, su atención y todo su enfoque hacia Jesús. De hecho, también él admiraba bastante a Jesús, y más cuando entró al templo como una tromba y tirando mesas y todo de los cambistas, y creo que Nicodemo estuvo en un tiempo con ese mismo ímpetu que Jesús, y yo creo que se identificaba en este modo de Jesús, de esa fuerza. Pero eso fue mucho antes que él entrara con las vestiduras, con los títulos, con toda esa condescendencia de los fariseos. Y pues bueno, Nicodemo lo que quería era pues platicar con Jesús. Sí, yo digo que para corazones tan endurecidos como la de los fariseos, los de los maestros de la ley, de ese tiempo, el solo hecho de ir a reconocer a Jesús ya era un acto de humildad, o sea, algo estaba muy movido dentro de su corazón. Recordémonos que para muchos de estos maestros de la ley estaban tan endurecidos que ni siquiera pronunciar el nombre de Jesús en su momento lo pudieron hacer, o sea, les producía tal repudio que ni siquiera mencionarlo, era el innombrable él. Pero pasa como el hombre ignorante, fíjate, ignorante, pero recogía más cosecha que ni los fariseos en toda una generación. En 3 meses este hombre recogía mucho fruto, y los fariseos en toda una generación no recogía nada comparable a lo de este hombre. Entonces Jesús era un hombre sencillo, era un hombre que hablaba con la verdad, de corazón blando, sin títulos, sin nada, y los fariseos cosa contraria, y era el mismo celo que los llevaba a los fariseos a tener por el hombre que no sabía nada, que no se congregaba, digamos, a discutir temas de agricultura, y sin embargo cosechaba muchísimo fruto. Y Jesús así estaba, tenía muchísimo cosecha en toda la gente que iba y escuchaba más la palabra. Más popularidad que cualquiera de ellos. Y los fariseos, pues no, por eso les daba pues un enojo de tan solo decir su nombre. Y pues bueno, Nicodemo pues prestaba muchísima atención a Jesús, porque él ya lo veía como pues un profeta.
y pues así mismo él pidió hablar con Jesús, pero como tú lo mencionabas anteriormente, no debía, porque él pertenecía a la alta corte, ¿verdad? Entonces no podía ser visto con Jesús porque pues era como si pues traición. Entonces pidió verlo de noche y pues ahí vemos lo que es el legalismo, ¿verdad? O sea, en la oscuridad, porque el legalismo no tiene luz, no brilla, nada, no tiene nada. Sí, no, es como muy parecido al sectarismo, ¿sí?, y al fanatismo. O sea, de ahí hay un pasito pequeñito al fanatismo, y es porque en realidad yo no he comprendido la visión. Entonces una creencia sin visión es fanatismo. ¿Y qué hay detrás de todo esto? De como esta historia donde se encuentra Nicodemo con el autor de la salvación y de la vida. Pues amor. El libro de Corintios lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Primera de Corintios 13:1 dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todas las lenguas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Entonces, el tema es acá sí, pues qué tan afinado o desafinado estoy. Puedo ser muy cristiano, muy de nombre, pero cumplir absolutamente con fidelidad muchos de los principios, y eso está muy bien, pero pues hay un camino mucho más excelente, sin olvidar esto que es el amor. Porque nos encontramos con personas tan religiosas, porque estamos tan metidos en eso, y igual la casa es un relajo, porque hay personas de la familia que no se hablan, se dejan de hablar, o si se hablan, no, hay caos, porque esas cadenas de abuso, de tanto como silencio, de alcoholismo, de tantas adicciones, pero seguimos bajo el techo de la religiosidad. ¿Qué está pasando? Y yo creo que una de estas preguntas fue las que se hizo Nicodemo. O sea, hay algo detrás de ese maestro, hay algo detrás de esos milagros tan sencillos, a veces tan pequeños, porque el Señor Jesucristo no llegó de una vez a resucitar a todos, no llegó de una vez a decir, ¿saben qué? Cambiemos todos los pecados y sanemos a todo el mundo. No. Detrás de eso había un mensaje, y es que le importa las vidas, le importa y te ama. Minuto a minuto sigue siendo tu Padre, minuto a minuto sigue siendo Dios. ¿Será entonces posible que si yo obedezco la voz de Dios es porque lo conozco, porque he conocido su amor, porque me es más fácil obedecer por amor, porque fui amada y no tanto por miedo? ¿Sí? Esa es la sombra. El temor trae un sinnúmero de engaños, muchísimos, gravísimos, porque el temor viene espada de división y vienen muchos conflictos uno tras otro. Así que vamos, familia, a trabajar este tema del miedo. No permitamos que sea nuestro consejero ni menos nuestro acompañante de viaje. Más bien entreguemos este espacio, dile al Señor que nos guarde de la sombra del legalismo. Así que vamos a orar. Bueno, amado Señor, en esta tarde, Señor, en el que nos reunimos nosotras a pedirte una sola cosa, Señor, y es que lo revelado a tus hijos, lo de tu corazón, lo secreto, Señor, se ha manifestado. Y en primera instancia, Señor, nos hace mucha falta entender acerca de tu amor. Necesitamos, Señor, comprender las dimensiones, ahondar en tu amor, recibir el regalo que viene de ti por gracia, aceptar que tú eres el que hace la obra, sujetarnos, Señor, más a tu espíritu, sabiendo que estamos en las mejores manos, sabiendo, Señor, que tu palabra es la misma ayer, hoy y siempre, que no falla, que nosotros sí podemos fallar, que no somos infalibles y tú sigues siendo el mismo, Señor, que en los cimientos de cada mujer
acá que está orando junto con nosotros, que los cimientos que cada una está forjando, Señor, sean cimientos basados en la seguridad de tu salvación y no bajo esquemas legalistas. Cúbrenos, Señor, de caer, guárdanos, Señor, de caer en esta oscuridad, de pensar que tenemos la verdad absoluta, de pensar, Señor, que somos los que mejor aparentamos seguir unos principios, Señor. Guárdanos de ser oscuridad, porque tú nos has llamado a ser bendición, a ser luz, esperanza y vida a donde quiera que vayamos. Que sea tu misericordia sobre nosotros, Señor, y que quites todo juicio que algún día, Señor, ha llegado o intente llegar a hacer habitación en el corazón. Te pertenecemos a ti y de ti somos, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mujeres, muchísimas gracias por acompañarnos en estar en sintonía esta tarde. Muchas gracias, Leti y Clau, el trío Perlitas. Que el Señor pues los bendiga, y recuerden escribirnos. Si tienen dudas respecto de alguno de los temas, escríbanos aquí en transmisión, o envíenos un WhatsApp. Si tienes alguna sugerencia de un tema en el cual te está inquietando, lo podemos trabajar. Así que bienvenidas una vez más, y recuerda, en el Senti, en el encuentro Senti, hay un lugar para ti. Chao, chao. Dios les bendiga. Que se pone y así como 2 noches y sin comer, y a luz de luna casi está escribiendo.